Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en el comentario positivo. Que tengan, bueno, espero que estén siendo muy bendecidos. Y hoy vamos a nuestra lectura sabatina de la Biblia y vamos a empezar con el Evangelio de Mateo. Y bueno, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, una vez más, gracias por este día, gracias por el privilegio y la bendición de poder estar delante de su presencia. Y gracias, Padre bendito, porque nos permite compartir la palabra. Este es un espacio quizás para aquellos que tienen poco interés de leer la Biblia, que empiece a ver interés. Para los que no tienen quizás una Biblia, pero tienen hambre, este es un espacio. Para los que aun cuando tienen la Biblia quieren conocer un poco más y escuchar algún comentario, este es un espacio, Señor. Usted lo hizo para todo eso y mucho más, Señor. Le damos gracias por ello y le pido, Padre bendito, que siga siendo el Espíritu Santo el que nos dé la oportunidad de hacer comentarios edificantes en un canal que es para comentario positivo, para evangelismo, para buenas nuevas. Le damos gracias, le damos toda la gloria y la honra en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y bueno, dice el capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y Fares y a Sara. Fares engendró a Rom y Rom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth, de Ruth, perdón, a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, del que ya había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar y Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. De esta manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos habla el Evangelio de Mateo primero de las generaciones de Jesús? Bueno, la importancia es demostrar que él tiene la genealogía correcta para poder ser el Mesías. Y bueno, en este aspecto vemos que hay otro evangelio, que ya también lo vamos a leer aquí, que también tiene una genealogía. Y muchos han dicho que, y se ha notado finalmente, que la genealogía viene distinta entre estos dos evangelios. Y la razón principal por la que los evangelios no coinciden es porque un evangelio viene por la genealogía de José, que sabemos que además José fue padre adoptivo de Jesús, pero el otro viene por la genealogía de María, que María fue su madre biológica. Entonces vemos que cada uno de ellos, por eso vienen algunas diferencias, pero por ambos lados el Señor Jesucristo cumplía con la exigencia o la necesidad de que fuera un descendiente de David el que realmente fuera el Mesías. Y bueno, vemos que uno termina diciendo hijo de Dios, la necesidad también de precisamente demostrar que el Señor Jesús cumple con ambos preceptos, que es hijo de Dios y descendiente de David, para que se perpetuara la monarquía davídica en el Señor Jesucristo. Por esta razón es por lo que vemos estas diferencias de genealogía. Y bueno, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, aquí tenemos que aclarar que el hablar desposada era el tiempo en el que, bueno, había un cierto margen entre cuando ya se había hecho el pacto matrimonial y cuando se consumaba el matrimonio. Esto no se llamaba noviazgo, tenía todas las obligaciones de esposa con su marido, excepto el sexo, hasta que se consumaba en el sexo, comprobando que era virgen la doncella, y empezaba la fiesta y ahí era la boda.
pero la boda se consumaba en el hecho matrimonial y de ahí empezaba la fiesta. Y entonces vemos que al hablar de desposada con José, era que ya había un pacto matrimonial. No existía el noviazgo como tal, pero para efecto de poderlo entender en nuestra cultura, pues se puede decir que eran novios, antes de que se consumara el matrimonio. Por eso lo aclara. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, que todavía no había sido consumado el matrimonio, todavía no estaban casados formalmente, pero ya había un pacto matrimonial que llevaba todas las obligaciones de matrimonio. Y se halló que había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, o sea, él no quiso avergonzarla y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. O sea, él se iba a separar de ella, pero él sabía que la ley judía demandaba que una mujer que caía en adulterio, y se iba a considerar adulterio también, porque aún en el pacto matrimonial ya eran esposos, aunque no se hubiera consumado el acto matrimonial, bueno, pues ella tenía que haber muerto lapidada por haber concebido y que no fuera de su esposo, por eso la quiso abandonar en secreto. Pero mientras pensaba esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí el espíritu de adopción, que es tan importante. Por eso la familiaridad se basa en el amor y no tanto en la sangre, porque vemos que José siempre trató como un hijo a Jesús, habiéndole adoptado como hijo, pero él sabiendo que también además tenía el privilegio, siendo un hombre que tenía fe y creía y amaba a Dios. Entonces vemos que aquí, habiendo visto a un ángel en sueños, que le dijo que el niño de María había sido concebido Espíritu Santo, pues sí había mucha necesidad de que hubiera fe. Yo me pregunto si hoy alguien sueña que su hijo es de él cuando no tuvo quizás relaciones con su esposa, y que fue nada más un sueño, si él tomaría a su esposa o la perdonaría. Yo creo que sería muy difícil, aún en circunstancias en las que se amaran mucho, porque quizás el sueño, como sueño, pues no lo tomaría mucho en cuenta, pero vemos que José, teniendo fe en Dios, creyó en lo que le dijo el ángel en el sueño. Y dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Algo muy importante es que veo que en el versículo 21 dice que, bueno, Jesús quiere decir el Salvador, soteros, pero porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos aquí que no está diciendo el pueblo de Judá o el pueblo de Israel, dice al pueblo de sus pecados, o sea, a su pueblo, dice a su pueblo de Jesús, el comprado con su sangre. Desde aquí ya está declarando su pueblo, el que fue comprado con su sangre. Entonces él está hablando de el que él viene a salvar a los que crean en él y eh, el, tomen el sacrificio pascual como propio para poder ser salvos creyendo en Jesús. Y dice, bueno, que se cumplió de que el profeta dijo que la Virgen concebiría y le daría luz un hijo, y le pondrían por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento es Emanuel, porque es una promesa que Dios iba a estar con nosotros. En el Nuevo Testamento es una promesa cumplida, y entonces Él es el sacrificio pascual, y entonces su nombre es el Salvador, Jesús. Y algo que tenemos que entender es que ni Jesús ni Emanuel son el nombre verdadero de Jesús. O sea, tenemos que entender que Apocalipsis dice que en la pierna trae un nombre nuevo. No es nuevo para nosotros porque no lo conocemos y hasta entonces va a ser revelado, pero realmente es el nombre que tiene el Señor Jesucristo como Dios en el cielo. Entonces, quiere decir que nosotros, al referirnos, muchos dicen, es que tenemos que llamarle Manuel, no, es que tenemos que llamarle Jesús, es que es incorrecto los dos. No, no son incorrectos ninguno de los dos, pero fue el nombre que él utilizó en la tierra antes y después de cumplida la promesa. Pero sí tenemos que entender que no es el verdadero nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene un nombre no revelado, así como el Padre tiene un nombre no revelado en el cielo, y que bueno, para nosotros en su regreso del Señor Jesucristo, pues nos será revelado a
los que tomamos su salvación y le creímos. Y bueno, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. O sea, él obedeció al mandato y tomó en adopción al Señor Jesucristo. Y dice la escritura que la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. O sea, dice que la conservó virgen, pero ¿quién? Está hablando en el contexto de José. José la concibió virgen hasta que Dios a un hijo y le puso por nombre Jesús. O sea, está explicando la palabra en Mateo 1, versículo 24 y 25, que este José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz un hijo. O sea, hasta ahí estaba el cumplimiento. María tenía que ser virgen hasta que naciera el Señor Jesucristo y entonces José iba a tomar los derechos de esposo. Por eso vemos también en la misma escritura que Jesús tuvo hermanos. De hecho, las cartas de Judas y de Santiago son las cartas de los hermanos de Jesús, no de los apóstoles que estaban con el Señor Jesucristo, sino con sus hermanos de Jesús. Y vemos que Jesús en la palabra, ya lo vamos a ver, dentro de los evangelios, que tuvo hermanos y hermanas. Bueno, vamos a ver entonces el capítulo 2, versículo 1. Vamos a empezar el capítulo 2 y dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén. No dice tres, no dice nombres, y por supuesto que al ser que dice también en otro de los evangelios, que más bien en otras traducciones, que eran unos sabios de Oriente, vemos que eran gente poderosa, y obviamente por lo que llevaban a Jesús eran gente que tenía dinero, que tenía poder, que tenían autoridad de donde venían. Entonces vemos que no dice que fueran tres, dice que unos, y obviamente llegaron a Jerusalén, pero obviamente como dirigentes pues no iban a decir cuántos llevaban en su sequito, pero seguramente ellos no iban solos, seguramente ellos no llevaban solamente su cabalgadura. Es más, hasta por la forma en que ellos eran importantes, pudieran haber tenido un carruaje y no cabalgadura, como nos lo han hecho imaginar. Y bueno, obviamente detrás de ellos venía el cargamento, y no viene diciendo que solamente traía uno mirra, o sea, los tres regalos que supuestamente tenía Jesús. Por eso se pensó que eran tres reyes, pero no, finalmente cada uno de ellos llevaba muchos regalos, y de ellos pues obviamente se desprendía que cada uno llevaba de las tres cosas valiosas, mirra, incienso. Entonces ellos obviamente estaban llevando cosas, pero no era que cada uno llevara algo, sino que todos llevaban las tres cosas. Y todos, estoy hablando de que quizás no fueron tres, fueron más o menos, no lo sabemos porque no lo dice. Y dice que llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando esto lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Obviamente él tenía temor porque él tenía el poder y iba a perder el poder, porque ya había llegado el Mesías, el rey de Israel. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces está indicando la profecía que iba a nacer en Belén, que iba a ser de Judá. Y bueno, entonces Herodes mandó a los magos en secreto y se cercioró con ellos de tiempo que había aparecido la estrella. Y enviándoles a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. Él le pidió a los sabios de Oriente que le dijeran dónde estaba el niño, engañándolos, diciéndoles que iba a adorarlo cuando realmente él no quería que naciera. Y habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo el lugar donde estaba el niño. No dice el lugar donde nació, dice el lugar donde estaba. Ellos, cuando vieron la estrella, ellos supieron de la estrella y la siguieron. Pasaron algún tiempo, algunos meses en que estuvieron siguiendo esa estrella. Y bueno, dice la palabra aquí que entrando en la casa vieron al niño con su madre María. Quiere decir que no estaban donde nos narra Lucas que fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Es un lugar muy, muy diferente, en donde el Señor Jesucristo nació y en donde lo encontraron.
Entrando en la casa, ¿cuál casa? Pues la casa de José. Vinieron al niño con su madre María, postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. No quiere decir que nada más llevaran oro, incienso y mirra, sino que llevaran obsequios de oro, que obviamente eran joyas, etcétera, incienso y mirra. Entonces, y cada uno de ellos no fue uno entregó oro, uno incienso y uno mirra. De ahí vino la idea de que eran tres. No, todos llevaban oro, incienso y mirra y no se lo presentaron así, sino que llegaron con las personas que iban con ellos y lo entregaron en cantidades que no explica tampoco aquí, pero que no pudo haber sido un regalo pequeño. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Pero aquí vemos que, bueno, no lo explica en este evangelio, pero dice que, no, sí, está un poco más adelante, dice: entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Él sabía que el Señor Jesús no acababa de nacer, sino que ya habían pasado alrededor de 2 años, y entonces él se quiso asegurar matando a todos los niños de 2 años hacia abajo. Entonces quiere decir que los magos, en realidad, cuando encontraron al Señor Jesucristo, pues al Señor Jesucristo tendría más de un año, menos de 2, más o menos, que es lo que nos explica aquí por las indagaciones que hizo Herodes, queriendo tener la seguridad de que iban a matar al Mesías. Entonces, seguramente era alguien mayor de 2 años. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea, en lugar de su padre Herodes, y tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Por eso le llamaban Galileo, porque él se crió en Galilea, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, de los profetas, perdón, será llamado Nazareno. Bueno, pues hasta aquí terminamos el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, en nuestra lectura sabatina de la palabra de la Biblia. Vamos a orar para dejar este tiempo en manos de Dios. Papito, le doy gracias por el privilegio, la oportunidad de seguir compartiendo la palabra, de poder leer, Señor, su palabra, de alimentarnos, de que seamos, le pido, Padre, tanto que tengamos un corazón de hacedores y no solo de oidores, no solo un servidor, que para eso leo la palabra, porque estoy enamorado de ella y quiero ser un hombre hacedor, pero también para que a quien le comparto, Señor bendito, esta palabra, también tengan un corazón de hacedores. Señor, le doy gracias por la vida de cada uno de los que ven este canal. Le pido que siga poniendo en ellos un corazón de evangelismo, de que sigan compartiendo esta palabra para que otros también puedan tener esa bendición, Señor bendito. Y no solo el evangelismo, porque sabemos que esta palabra también es para ya cristianos, para una palabra de edificación. Gracias, papito, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues con esto me despido, pidiéndoles una vez más que me regalen su like, que puedan compartir esta bendición, y que me puedan regalar su comentario en la caja de comentarios. Pues gracias, nos vemos la siguiente semana. Bye.